los montes frente a mí, más fuerte que el sepulcro al morir, y nunca cambia, no deja de ser tu amor, es fiel. Si tu amor es fiel, tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca fallará. Tu amor nunca fallará. Y sigue y sigue y siempre seguirá. Tu amor llena y satisface mi alma, y jamás tendré que volver a temer. Si tu amor es fiel, tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca fallará. Tu amor nunca fallará. Y en vida y en muerte sé que tú me curas con perfecto amor, tu inmenso amor. Mi pecado fue pagado, no hay nada que me pueda separar de tu inmenso amor. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla. Tu amor nunca falla. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca fallará. Tu amor nunca fallará. Tu amor nunca fallará. Donde su amor reinando está, corrientes de gracia fluyen en libertad.
vamos a tomar un momento para decirle todo lo que le debemos. Y yo empiezo, Señor, yo te debo lo que pagaste para que yo tuviera paz. Aquí otra vez delante de ti, esperando en silencio, escucharte decir que todo está bien, que tú estás aquí, que tu gracia me basta, porque puedo seguir, porque tú estás conmigo, porque estoy bajo tu abrigo. Señor, te pido, guárdame bajo la sombra de tus alas, escóndeme. Padre a su hijo, abrázame, solamente entre tus brazos vuelvo a sentir que el lugar más seguro para mí es cerca de ti.
Señor, en tu palabra háblanos. Y tanto sentir tu presencia, también sentirte cerca en las palabras que nos dices, Señor, y ese poder quedar con asombro de que estás hablando directamente a mi corazón, directamente a mi necesidad de este momento. Entonces aquí estamos, Señor, y te damos gracias por todo, por Jesús. Amén. Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan en capítulo 6. Y los que están de aquel lado, siéntanse con toda libertad. Si hay distracción, pueden cambiar obviamente a espacios. Entonces siéntanse con libertad en cualquier momento también, no tienen que hacerlo ahorita. Ok, entonces, capítulo 6 de Juan. Vimos ya en la primera parte cuando multiplicó Jesús el pan y el pescado, y eso tuvo un efecto en la gente. Y lo que vimos era mucho más para nosotros ver cómo Jesús opera en cuestión de provisión, en cuestión de simplemente poder, que no hay espacio, tiempo, o sea, lo que es multiplicar pan, o sea, de trigo para hacer harina, para hacer pan, o sea, lo hace de por sí Dios durante todo el año. Pero hacerlo en un instante y traer todo eso del universo, por decirlo así, te das cuenta pues que esto es algo que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para incluir pues lo que Jesús haría en cualquier momento y estar atentos a él. En lo que sigue es ya lo que fue como el producto de eso, el efecto que tuvo en la gente. Y vamos a tomar desde el versículo 16. Dice: al anochecer, entonces ahí estuvieron con la enseñanza, luego comiendo, era en la tarde y es cuando le dicen hay que despedir a la gente y todo eso, porque aquí ni modo van a pasar la noche y no hay ni siquiera que cenar. Entonces comieron, pero al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Entonces fueron al otro lado. Entonces, si tú ves aquí el mar de Galilea en forma de una arpa, que eso es su nombre en hebreo es Kineret, entonces en forma de una arpa, entonces Capernaum está en el lado norte. Mero norte es donde el río Jordán viene y desembocándose en el mar de Galilea. Entonces un poco de este lado, y Tiberias está aquí al lado poniente del lago. Capernaum está aquí. Entonces Bethsaida, de donde era Pedro y Andrés, un poco más pegado al río Jordán. Entonces de este lado, ¿se acuerdan cuando cruzan y están en Gadara, con el Gadareno? Entonces eso está totalmente opuesto aquí de este lado, el lado sur oriental. Todo este lado es la caída de las alturas de Golán o las cumbres de Basán. Entonces cuando lees esto en la Biblia puedes pensar eso. Entonces Decápolis empezaban en las alturas de Basán y cruzaban hasta el valle de Jordán, y esa era también como un sector de filtro contra Persia que había puesto Roma, trayendo greco-romanos a vivir en la zona. Entonces estaban de este lado, probablemente no al extremo sur, sino al extremo oriente del lago, por el tiempo de cruzar así. Entonces, cruzando el mar hacia Capernaum, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Entonces, si subes a versículo 15, Jesús vio que querían hacerle rey a fuerza, entonces subió al cerro. O sea, cuando estaban distraídos se fue al cerro a orar solo. Pero los discípulos tenían como instrucción, es evidente, entonces pues ya váyanse para Capernaum, yo les alcanzo. Pero no entendieron cómo los iba a alcanzar. Entonces se levantaba el mar con un gran viento que soplaba, que es típico de la cuenca del río Jordán con el mar de Galilea,
porque es un descenso de montañas a nivel bajo mar del mar de Galilea. Entonces la diferencia de temperatura más el viento encauzado, de repente hay tormentas. Entonces lees por lo menos de 2 aquí en los evangelios que casi se mueren. Y no es grande el lago, pero puede estar muy tranquilo, en media hora ya quiere voltear el barco. Entonces, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Entonces checa eso, se están remando contra viento, pero Jesús está caminando sobre el agua y está haciendo más progreso que ellos. Y entonces no es cuando le despertaron, ves que hay una ocasión y otra ocasión. Entonces no es cuando iban todos juntos y es cuando llegan a Gadara. Entonces aquí están como rumbo a Capernaum y tuvieron miedo. Entonces necesitas como detenerte aquí y decir, ok, los discípulos con todo lo que estaban aprendiendo de Jesús, integrando las escrituras en su enseñanza y viendo y Moisés y los profetas y todo eso, todo lo que traían y todo lo que realmente cultos eran y preparados en la palabra como cultura, tenían mucha superstición. Okay, eso era también parte de lo que ellos creían. Entonces tuvieron miedo. Pues igual, o sea, ponte a pensar, si tuvieras a alguien caminando sobre el agua en medio de una tormenta de aire, sí estarías pensando, ¿y eso qué? O sea, el mundo está de cabeza. Algo, o sea, eso es fuera de lugar. Entonces, cuando pensamos en todo eso, entonces tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Toda la diferencia con o sin Jesús. El día siguiente, entonces esto fue como terminó y al anochecer pues ya van regresando a Capernaum y así. Al día siguiente ya en Capernaum y un premio al que adivina qué día era el día siguiente. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Ahora, en esto igual podemos detenernos y decir, Juan incluye esa nota acerca de lo que comieron. Comieron el pan multiplicado milagrosamente después de haber dado gracias al Señor. Entonces piensa en eso, o sea, Juan aprendió algo de Jesús ese día. Simplemente su modo de recibir lo que le dieron, dar gracias y devolvérselo, y empezó a multiplicarse en sus manos de ellos. Entonces aprendió algo. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Buena pregunta, o sea, yo siempre lo he leído como que muy casual. ¿Qué onda? ¿Cuándo llegaste? Pero realmente era como un enigma. ¿Cómo llegaste? Porque no lo vieron salir, o sea, la forma rápida era cruzar así sobre el agua. Entonces, muchos habían caminado para dar la vuelta y tarda más. Entonces, o sea, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, entonces hay que entender eso, que ellos están, ¿cómo hiciste eso para llegar aquí antes de nosotros si nunca te vimos salir y no saliste con ellos en la barca? O sea, ¿qué pasó aquí? Y la gente está como emocionada desde ayer con el pan milagroso y todo eso. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Y dices, ay Jesús, no seas mala onda. O sea, trátalos bonito, háblales bonito. Hoy tuve una conversación con alguien y digo,
a veces decimos, no, pues es que la gente necesita que les hables bonito, que les ruegues, que les dices así, que no tan directo. Y digo, escribe tu queja y mándaselo, ¿no? Pero dices, o sea, ¿me buscáis? O sea, me están buscando, no porque vieron las señales, o sea, todavía los milagros, como para quedarte asombrado del poder de Dios, sino algo todavía más mundano, más vulgar, simplemente porque tu panza está llena, quieres repetir eso hoy. Y, o sea, le querían hacer ayer rey a la fuerza. O sea, ¿por qué? Entonces, Él es nuestro rey. Lo exaltamos como rey, pero Él nos va a llenar la barriga todos los días. Eso suena muy bien. Entonces, y hay gente que quiere tomar de esto y decir, eso es el modelo marxista en la Biblia, y que el cristianismo bíblico y en los evangelios y lo que hacía Jesús era realmente marxismo, pero nunca se ha hecho en su forma pura desde Jesús. Y digo, pero eso no es marxismo, hello, porque marxismo es no nada más quitarle lo que tiene el niño, sino quitar todo lo que todos tienen y ya darles un poquitito, y nadie tiene suficiente. Y la primer ministro de Inglaterra hace años dijo, o sea, cuando así en su campaña y en un discurso dice, el socialismo trae esto, que produce igualdad, todos igualmente pobres. Y entonces, si eso te ofende, es la verdad, checa la historia. Entonces, aquí no hay partidos, nomás está Jesús haciendo milagros, pero ve, o sea, promete algo, pero no produce eso. Entonces, cuando la gente ve a Jesús, porque eso es la naturaleza humana, ve esto de Jesús y dice, esto está fabuloso. Entonces, con eso, como la mujer samaritana en capítulo 4, pues dame de esa agua para que no vuelva a tener sed y no venga aquí al pozo. Entonces está diciendo, o sea, ¿para qué entubar el agua? O sea, eso está mucho mejor. Entonces, o sea, dame de esa agua, pero está viendo una solución de corto plazo en su pequeño mundo como está viviendo hoy. Y Jesús casi nunca está arreglando lo que es tu pequeño mundo, este momento hoy donde tú estás. Siempre Él está mirando mucho más adelante. Entonces, ¿por qué hizo el milagro con el pan? ¿Por qué lo hizo? Para tener esta conversación al siguiente día con gente no muy dispuesta a entender, pero por lo mismo que como que hay un choque de conceptos y una expectativa que ellos tienen que es diferente, entonces eso sirve para tener que lijar y entender mejor la verdad. Entonces dice, trabajad. Y yo sé que si has tomado Navegantes ya memorizaste este versículo, a ver si lo puedes decir. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, hasta rima hace, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a señaló Dios el Padre. Entonces Jesús en esta parte ya les está dando a entender el porqué de las señales. Las señales no son simplemente para dejarte como en un asombro como estáticos, de simplemente órale y quedarte así. Nunca he visto tal cosa. Y eso es lo que estaba sucediendo con mucha de la gente. Dicen, wow, es una maravilla. ¿Has visto algo así? No, yo tampoco. Y ahí se quedan. Pero no, como que la maravilla que sienten y la admiración no les está conduciendo a una conclusión. Nomás se quedan así, inertes. Entonces, sí, trabajen, o sea, hay que hacer un esfuerzo y hay que tener una intención y avanzar de punto A un punto más adelante. Entonces, trabajad, no por la comida que perece. Y es interesante, o sea, todo el esfuerzo que ellos hicieron para ir al campo, escuchar a Jesús, quedarse con hambre, Jesús hacer el milagro, darles de comer, y ahora todo lo que hicieron para alcanzarle otra vez a Jesús. Él está diciendo, y si hubieran ido a trabajar, también tendrían que comer. O sea, no es, o sea, que
su concepto de ellos es que Jesús aquí, y siempre que tenemos hambre, hacemos esto y Él va a romper unos panes y ya hay canastas llenas. Y dices, ajá, y luego, así eternamente, amén. O sea, eso es el propósito de su venida. Entonces, a donde llega esta conversación con ellos es, ¿por qué vino? Y que ellos solo tenían que resolver inicialmente una pregunta. Con las señales, dice, me buscan no porque han visto las señales. Con las señales necesitaban llegar a una conclusión. Tenían que tomar esa evidencia y decir, este viene de Dios, como Nicodemo. Este viene de Dios. ¿A qué viene? Es la segunda pregunta. ¿A qué viene? Entonces para eso tendrías que seguir mirando lo que hace y seguir escuchando lo que dice, a qué viene. Pero lo más básico es, ¿de dónde viene? Bueno, viene de Dios. Ajá. ¿Y quién es? Entonces, y todo el Evangelio de Juan está presentando a Jesús de ese modo. Entonces, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, o sea, piensa otra vez, Jesús siempre está hablando de Dios como su Padre. Eso nadie hacía, ¿ok? Ahora lo hacemos y decimos todos somos hijos de Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, y es parte de la cultura y el lenguaje y folclore de la gente. Pero en aquel entonces no, ni decían el nombre de Dios, sino hacían mención de su nombre. Le decían el nombre como título en lugar de decir Jehová. Entonces, y Elohim era una forma más básica y Adonai era lo más común, el Señor. Entonces, pensando en eso, o sea, señaló Dios el Padre. Y eso tenía que electrificarles así. Eso siempre tenemos que preguntarnos, ¿por qué no se quedan así como Nicodemo? A ver, acláranos esto. ¿Por qué dices a Dios Padre? ¿Por qué te refieres a Él como tu Padre? Ya para capítulo 8 ya se amarra esto y ya están con jalones y empujones sobre este punto que Dios es mi Padre. Ok, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces eso es más una pregunta como catequesis rabínica, ¿ok? Entonces pues entonces poner en práctica las obras de Dios, ¿qué son? Entonces, o sea, es como la confesión de Westminster. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Esa es la pregunta y te lo aprendes y ya te pueden bautizar o a ver qué te hacen. Entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces, o sea, ya vas a aclarar o reenfocar como el catequismo de la nación, ¿o qué? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Fíjate, que creáis en Él que Él ha enviado. Ahora, ¿te acuerdas cuando le preguntan, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y Jesús dice así, oíd Israel, el Señor vuestro Dios uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Entonces piensa, cuando Jesús dice, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que le ha enviado, pero como el fundamento de la obra de Dios es amor, es amar a Dios con todo tu ser. Entonces, creer en el que Él ha enviado es parte de amar a Dios, no es opcional. No es que, te sigo amando, Dios de Israel, te sigo amando, pero no acepto al que tú has enviado. No, como que dudo acerca de Él. Entonces, eso, o sea, es una crisis. Y Jesús está provocando una crisis en la gente que le escucha. Y todos nosotros hemos pasado en algún momento por una crisis de que, ¿a poco? Como que te das cuenta, entonces yo tengo que responder. Y si no respondo, eso también es una respuesta. Entonces yo necesito doblar mi rodilla, confesar con mi lengua que Jesús es Señor. O sea, yo necesito y dices,
no sé si estoy listo. Eso también es una respuesta, es un rechazo. O estás postergando algo. Entonces piensa, o sea, cuando el muchacho, como que lo hacen cada vez más loco, que en Estadio Azteca durante el partido y las cámaras y todo eso ya le está ofreciendo el anillo y todo eso, y para que todo el mundo vea. Y no sé si has visto una que la chava lo rechaza. Y dices, y nunca, la infamia y la vergüenza y humillación ya es eterna, o sea, eso ya es parte de YouTube por la eternidad, hasta que Cristo venga, y a lo mejor hasta Él lo va a guardar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué quieres, si es tu amor por ella, por qué estás haciendo que todo el mundo te vea a ti? Eso siempre me ha sacado un poco de onda. Entonces, esta es la obra de Dios. O sea, ¿quieres hacer lo que Dios quiere que tú hagas? Cree en el que Él le ha enviado. O sea, cree en Él. Y dices, no, pero tiene que ser más complicado. Ahora, cuando ya has caminado un buen o hasta un poquito con el Señor, te das cuenta que creer en el que Él ha enviado, en Jesucristo, creer en Él como hábito, como forma de ser, como tu diario vivir, tu entrada y tu salida cuando te sientas y te levantas y te duermes y cuando comes. O sea, realmente creer en Él, no espantarte en la barca cuando ves a Jesús caminando sobre el agua hacia la barca. O sea, creer en el que Dios ha enviado. Y eso es lo que tú haces todo el tiempo. Te das cuenta, es muy grande esa obra. Es algo que te ocupa y te cansa. Y tienes que hacer músculo y te fatiga a veces, porque a veces estás creyendo en Él y como que no hay retroalimentación, no hay confirmación, y tienes que seguir mucho tiempo con la última instrucción que te dio y seguir derecho con eso y cuidar tu línea y adelante. Entonces, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal? Ahora ve la pregunta y ve qué pueblo tan necio. Pero entonces, o sea, otra vez vuelvo a por qué Dios en su infinita sabiduría y su soberanía escogió un hombre, Abraham, que su descendencia fuera tan necia. Y no todas las naciones en la tierra son tan necias, pero nos sirve como decir, bueno, si ellos pueden ser amados por Dios, yo también. Porque no soy más necio y hago preguntas necias, pero creo que no he llegado a ese grado. Pero entonces, como para que te ubiques, que Dios no está buscando al sabio, Dios no está buscando al amable, al que es genial y todo eso. Dios no está buscando eso, sino está buscando quien le escuche. ¿Okay? Y su voz sale, como dice el Salmo 19, su voz sale por toda la tierra. Y en la creación Dios nos está hablando, en las Escrituras nos está hablando en letra chiquita, que podemos tomar frases y declaraciones específicas. Pero en la naturaleza las letras son tan grandes que es difícil tomar una frase de ahí, pero sabes que te está hablando Dios. Entonces, con eso dice, pues ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué? O sea, piensa, ayer comieron y se saciaron. Sí, pero entonces haz otra señal para que te... O sea, qué infantil, qué caprichudo, qué necio. ¿Ok? Y Jesús los ama y llora sobre Jerusalén. Entonces tienes que traer esto presente, porque o te pasa a ti o estás tratando con alguien que tiene ese grado de necedad, de capricho y tan infantil en su forma de pensar. Y te quedas así y te salen ronchas tratando con alguien así. Y luego ves a Jesús y no le salen ronchas. A veces como que sí se calienta. Pero no se echa para atrás y va a la cruz y muere por ellos, al judío primeramente y también al griego, todo el que cree. Entonces piensa lo que esto representa en estas conversaciones, porque Juan pone varias conversaciones que como que se amplía y se extiende bien y puedes captar muy bien el nivel de tensión. En capítulo 8 ya le quieren apedrear a Jesús. Y eso no es nada más agarrar piedritas, sino agarrarle, llevarle al sitio
no es petrificación, pero bueno, donde los apedrean, o sea, es un hoyo y tirarlo ahí y empezar a echar encima piedras de este tamaño. O sea, no es nada más como algo que, ay, ya me harté y le echas algo para que se vaya. No, es acabar con él, en capítulo 8. Entonces está creciendo la tensión. Entonces dice, ¿qué obra haces? Nuestros padres le dan una sugerencia. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, como la mujer samaritana, Señor, danos siempre este pan. No pusieron atención, no pusieron atención. Esto no es una solución económica, es una solución espiritual. Va más profundo, no es superficial. Muchas veces decimos, bueno, esto es espiritual, como alegórico o no real o muy superficial. No, es mucho más profundo y abarca mucho más por lo mismo. Es una solución espiritual a tu verdadera hambre y tu verdadera necesidad. Entonces, nuestros padres comieron el maná en el desierto, pero lo están diciendo como una leyenda. ¿Ok? Entonces, de cierto os digo, no os dio Moisés. O sea, les aclara de una vez, sí. Nuestros padres comieron, pero dice, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús está diciendo, no vayan a pensar que fue Moisés. Porque Moisés ya era una figura de leyenda también con poderes mágicos. Y hoy puedes estar entre judíos y Elías, el profeta Elías, o sea, cada Pascua alguien tiene que ir y abrir la puerta para ver si Elías está afuera queriendo cenar la Pascua contigo. O sea, ya es como los Reyes Magos. O sea, tienes que dejar un poco de alfalfa para el caballo, el elefante, el camello. Entonces, o sea, como que hay que hacer eso. Es parte del juego, es parte de la celebración, pero nada que ver con algo histórico que realmente sucedió. Entonces ve, o sea, el poder de Dios no obra en leyendas, obra en concreto, en tiempo y espacio, y convierte el agua en vino y multiplica el pan y calma la tempestad y abre los ojos del ciego. O sea, en concreto, y hay un momento que no y un momento que ahora sí. Así, o sea que puedes marcar el tiempo en lo que el ciego va al estanque de Siloé y se lava los ojos, regresa viendo. O sea, es el tiempo y espacio para hacer ese camino y regresar al templo. Ok, entonces pensando, ¿cómo es que Dios hace? Y Jesús dice, ustedes tienen fe en una leyenda, pero ya le han distorsionado. ¿Por qué? Normal habrían sido 11 días de camino saliendo de Egipto por el camino de caravanas, pero el ejército les iba a perseguir. Y Dios les llevó el camino del desierto para cruzar el Mar Rojo y poder acabar con el ejército de Faraón cuando intentó seguirles. Entonces ya están en el sur de Sinaí, que es un horrible desierto, horrible. O sea, peor que Sonora. Entonces, pues, siquiera hay carretera y ciudades y gasolineras y todo así, pero piensa, o sea, están así y siempre han estado junto al río Nilo, que aún en medio de un desierto siempre hay agua. Entonces ahora están en Sinaí y no hay nada, y las lagartijas te están pidiendo agua. Entonces, o sea, está así. Entonces, con eso empiezan a murmurar. Entonces, agua de la roca. Y ahora nos vas a matar con hambre. No, ahora pan del cielo, maná. Y maná significa ¿qué es? O sea, 40 años estaban recogiendo maná cada mañana y 40 años estaban diciendo ¿qué es? Entonces la mamá hacía sopes, hacía clayudas, vamos a hacer atole de maná. O sea, durante 40 años ya el recetario se iba haciendo cada vez más interesante y variado. Entonces todo eso están haciendo y 40 años decían ¿qué es? Ahora es atole. Es lo mismo, ¿verdad? Sí, es maná. ¿Pero qué es? No tengo, come.
ya va a entrar a clases. Entonces, o sea, 40 años, toda una generación creció con esa realidad. Pero esos 40 años, ¿por qué no fueron 11 días? Por desobediencia. Entonces se les olvidó, y eso es típico en cualquier nación, se les olvidó por qué estaban en apuros. Se les olvidó por qué estaban viendo un milagro diario 40 años en el desierto, era porque fueron desobedientes. Y bajo juicio, Dios les dio de comer, no murieron de hambre, murieron por desobediencia. Y Dios cuidando que el que vaya a morir solo va a morir por desobediencia, no porque el desierto es terrible, no porque el sol, no porque hay de comer, no porque hay ejércitos atacándonos, solo por desobediencia. Y para que les quedara así en 40 años. Pero siglos han pasado. Y las tradiciones y gente que por prisa o por flojera no lo está diciendo bien a sus hijos y no están difundiendo y se está revolviendo con las leyendas de otros pueblos. Entonces viene Jesús y expone así las escrituras y están, o sea, es como cuando hace mucho calor y entras en la sección de verduras de Costco y dices, órale. Yo me acuerdo cuando primero nos mudamos a Cuernavaca, estaba en junio y fines de junio y no había llovido nada, entonces era un calorón y yo acostumbrado según yo al calor dije, qué barbaridad, esto está fuera de serie. Y entonces digo, bueno, aquí es Costco, a ver, ¿cómo es Costco? Entonces ahí estoy diciendo, pues tienen aquí están almohadas, aquí hay ropa, mira estas donas, y así, y digo, ¿y qué aquí? Y entro y digo, aquí hay alivio. El día que sienta que ahora sí me voy a morir, os van a explotar mis ojos del calor, aquí vengo media hora y ya me compongo. Entonces imagínate, o sea, Jesús simplemente exponiendo así las escrituras, sentían así, una frescura. Lo que Pedro dice ya en Hechos, dice, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, o sea, esa frescura que, ya me siento mejor, ya quitó esto, quitó mi cansancio, quitó el fastidio, o sea, ya quiero, ¿qué me decías? O sea, ya, renovados. Entonces, dice, no vayan a pensar eso entonces. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios, entonces tienes que creer en el que Dios ha enviado, y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces Jesús no está diciendo, a ver, ¿qué les digo? Porque ya me alcanzaron y otra vez aquí están molestando. No, lo que hizo el día anterior era para poder tener esta conversación y darse a conocer. Como se detiene en el pozo, esperando la única persona que viene a mediodía al pozo, esa mujer, para tener una conversación con ella que cambiaría todo. Ahora, en esta conversación en capítulo 6, para algunos cambia todo, pero algunos para acá y otros para allá. Entonces vamos a seguir leyendo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y yo que Jesús diría, pues a ver, digan siquiera por favor. O sea, hay algo raro en esto y un poco como alborotados por lo que han visto y no tienen en qué poner estos milagros, como que ¿cuál es la ética o el protocolo cuando presencias un milagro? ¿Qué hay que hacer? Amén, gloria a Dios. Hay que guardar silencio, hay que agacharse, hay que tirarse boca abajo en el suelo y taparse los ojos. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues no, o sea, no te dan clases en eso porque son milagros, suceden muy de vez en cuando. Entonces, ellos no saben, están fuera de su lugar. Entonces, tenemos que también entender a los judíos en esta ocasión. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida y yo me doy al mundo. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces ya agregó lo que dijo a la mujer samaritana en capítulo 4, el que en mí cree no tendrá sed jamás y el agua que yo le daré será una fuente de vida en él. Y ahora está diciendo, y no tendrá hambre
y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero tiene que venir a mí y tiene que creer en mí. Entonces ya Jesús está haciendo que equivalente es creer en Él que venir a Él. Entonces no puedes creer de lejitos en Jesús, tienes que venir a Él. O sea, otra vez, tiempo y espacio. Tienes que atravesar momentos y un acercamiento de voluntad y de entendimiento y de sumisión. Y decir, ok, te voy a hacer caso. Él dice, ven. Y tú dices, no, aquí nomás te escucho, aquí nomás te creo. No, yo no voy a llevar el plato para allá. En tu casa no lo hacían, entonces ¿por qué esperamos que Dios te lleve el plato? Aquí ten, hijo. Y algo más, ¿quieres sal? Aviéntale así la bolsa de sal. ¿Cómo crees? Entonces Dios está diciendo, el que en mí cree no tendrá sed, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Mas os he dicho, versículo 36, que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, entonces no eran nomás las señales, sino Jesús mismo. Las señales eran para que tú, como Nicodemo, dijeras, ¿qué es este? O sea, que te detuvieras, que perdieras noción de tiempo, que se te olvidaran tus citas y tu qué hacer, y el horario y todo, y que simplemente te quedaras, ¿quién es que hace estas cosas? ¿Quién es que dice estas cosas? O sea, necesito explicación, necesito entendimiento. Entonces, y me han visto y no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Si marcas tu Biblia es muy bueno marcar esa parte. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Entonces vemos total unidad entre el Padre y el Hijo en cuanto a propósito y modo. Entonces Jesús está esperando. Entonces cuando Él dice ven a Pedro y Andrés o a Juan y Jacobo, cuando Él dice venid, vienen, Él está así. Él está experimentando como hombre lo que Él ya sabía con su Padre, perfecta unidad. O sea, no es como que Padre, ¿cómo ves esto? ¿Le digo a Pedro o no? Porque Pedro, pues, yo lo veo medio inestable. No, sino simplemente Jesús sabe que el Padre lo está llamando, entonces Jesús lo llama. Entonces, cuando tú y yo llegamos a Jesús es porque el Padre ya nos estaba llamando. Entonces, ¿qué hacemos con esos casos que tú dices? Pues tengo mucho tiempo orando por esta persona, tengo mucho tiempo tratando de explicarle, mucho tiempo pues escuchando sus razones o sus dudas, y te quedas así y dices, ¿o será que no? Y porque el mismo Jesús, tienes que descansar en la voluntad del Padre. Jesús lo está haciendo. Entonces descansas en la voluntad del Padre. Dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Entonces Jesús no anda rascando, no anda mendigando discípulos, no, o sea, simplemente Él sabe que vendrán a Él. Entonces, todo el que el Padre llama, Jesús lo recibe. Y nosotros, nuestra base de comunión como iglesia es que recibimos a todo el que Jesús ha recibido. Es muy sencillo. Entonces dices, pero ¿cómo? Entonces podría ser eficaz. Simplemente que yo te agarrara y te sacudo hasta que crees en Jesús. O se te caen las muelas, uno al otro. Así, los ojos desorbitados, así tus lentes para allá, tu aparato auditivo, tu celular, así, ¿sí o no? ¿No? Y yo un poco más, le vamos a sacudir hasta que salgan los demonios y entre Jesús. O sea, podríamos hacerlo así. Y dices, no es por flojera que no lo hacemos, sino porque es una oportunidad para ver, y todos nosotros podemos decir, sí es cierto, me decían cosas, sucedían cosas, pero llega el momento que tú te das cuenta que te está haciendo así, y te está jalando, y te está diciendo, ven, no, ven más, y no te atrevas a no atreverte, acércate más, y estás,
así, con tu miedo, con tu nervio, con tu vergüenza, con tu humillación, sintiéndote muy expuesto, y Él dice, ahora ya llegaste. Y mira, yo morí por ti. No te vuelva este pensamiento de no acercarte. Entonces, nosotros tenemos que aprender estas cosas. Nuestra naturaleza está distorsionada, está torcida por el pecado. Entonces, lo que se nos hace razonable, se nos hace generoso, se nos hace lógico de parte de Dios, no es de parte de Dios, es de parte mía. Es lo que yo quiero. Pero yo quiero la muerte del que muere y Dios no. O sea, tenemos que ver eso. Él obviamente tiene como otra base desde donde opera. Entonces, porque he descendido del cielo, 38, para no hacer mi voluntad, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, lo que Él quiere es que creas en mí. Y qué difícil entonces, o sea, ¿qué es lo que Dios le pone? Ahora ve y diles esto y haz estos milagros. Y si no creen en mí, Jesús nunca pregunta al Padre. Y si no responden, Moisés sí, pero no me van a creer, Dios. Y Dios dice, no, yo me encargo de que te crean. Entonces Moisés dudaba, Abraham dudaba, todos así están. Y si no, ok, ¿qué es lo peor que suceden? Se ríen. Y toman una foto y te hacen un meme en las redes, así, de payaso, de idiota, de lo que sea. Pero eso es lo peor, o sea, ¿qué realmente, qué puede suceder? Simplemente no creen. Pero ¿qué tal si Dios está haciendo un enlace y te está enchufando en la vida de alguien para que de ahí ya Él los traiga a sí mismo? Y tú estás, no, mejor envía a otro. Eso también dijo Moisés. Entonces ves a Jesús como siervo fiel, como hijo amado, y no hay ese cuestionamiento, no hay ese titubeo, no hay como peros y pretextos como nosotros ofrecemos. Entonces he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, que es, y su voluntad es no echar fuera a nadie que viene a mí. Eso es la voluntad del Padre. Que si alguien viene a mí, dice Jesús, yo no lo echaré fuera. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de mi Padre. Entonces eso me obliga a cambiar mi concepto del Padre. Porque hay gente que solo ora a Jesús. Porque, ay no, Dios Padre, porque me da miedo, me da cosa y todo, pero Jesús sí, Jesús llora, Jesús hace esto, Jesús se pone triste, entonces pues con Jesús me entiendo, pero con el Padre no. Y tienes que entender esto que Jesús hace, que te quita el miedo, que te quita la duda y dices, tengo que seguirle. Es la voluntad del Padre que Él sea así, como hombre entre la humanidad. Es la voluntad del Padre. Entonces tengo que decir lo que Jesús hace, lo hace porque así es su Padre. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces piensa en eso, eres tú en este caso. Entonces, ok, el Padre me trajo a Jesús y Jesús me trae al Padre. Entonces, luego lo veremos en capítulo 17, cuando Él está orando por nosotros que seamos uno y uno con Él y uno en Él y Él como en el Padre y todo eso, y te marea un poco. Pero entonces Él está con eso. Pero la voluntad de Dios es que todo el que a mí viene, no le eche fuera y que lo resucite en el último día. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando estás buscando, porque luego, pues no sé, estoy buscando la voluntad de Dios. Empieza desde lo que Él claramente dice. Uno, que al que a mí viene, no le echaré fuera. ¿Ok? Eso es número uno. Eso es voluntad de mi Padre, que no te eche fuera si tú vienes a mí. Número dos, que te resucita en el día postrero. Entonces ya no tienes miedo. Dices, ok, entonces pase lo que pase, es como un juego de computadora. O sea, te matan, ¿cuál te gusta?
Assassin's Creed o de esos de ¡ah! Pues reiniciar y ahí estás otra vez y corriendo y saltando. Entonces, porque no pasa nada, es virtual, pero aquí es tan real, pero Jesús resucitó, ¿ok? Entonces piensa, si lo peor sucede, al postrer día lo resucitaré. Esa es la voluntad de mi Padre, que te resucite a ti. Entonces dices, ok, entonces puedo intentar lo que Él me ponga. Si Dios dice, haz esto, lo puedo intentar. Ay, pero se siente peligroso, se siente vergonzoso. Ay, se van a reír y todo. ¿Y qué? Si te mueres porque ellos se están riendo, yo te resucito. O sea, todo esto que tu miedo está escribiendo como una historia para el futuro, dice, sí, pero al último yo te resucito. Entonces, adelante. Piensa, o sea, ¿qué es todo eso que nos empieza a embargar y así el miedo y la incertidumbre y coronavirus y yo no quiero morir intubado? Bueno, aunque esto sucediera, la voluntad de mi Padre, dice Jesús, es que en el día postrero te resucite, porque llegaste a mí. Yo me encargo. Entonces necesitamos entender eso, que cuando David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, delicados pastos, adereza banquete, o sea, en presencia de mis enemigos, o sea, aguas de reposo, y dices, qué lindo todo eso. Ajá, y tu bondad y tu misericordia me seguirán y moraré largos días en la casa de Jehová. Entonces, ¿por qué? Porque al final me va a resucitar. Esto es Jehová mi pastor. Piensa. Versículo 40. O sea, la voluntad del Padre es que Jesús no pierda nada de lo que el Padre le dio. Tú y yo. Entonces tienes que pensar así. Jesús tiene todo el mundo entre sus dedos y le están clavando la mano en la cruz. Y no lo aplasta, no lo exprime y no se le cae. Todo lo que el Padre me ha dado, ¡zas! Y no lo suelta. O sea, no es que así Jesús, no, con martillo y clavo y risas y levantando la cruz. Y no soltó todo lo que el Padre le dio. Es tremendo. Ok, entonces ya estamos todavía. Dices, ok, bueno, creo que puedo salir de esto entonces. Versículo 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces esta gente está mirando a Jesús. Algunos están diciendo, bueno, entonces yo voy a creer en Él. No le entiendo todo, pero voy a creer en Él. Voy a creer que es neta. Voy a creer que cuando Él habla de Dios como su Padre, que lo es. Voy a creer que Él pueda resucitarme en el juicio final. No como hace con Lázaro simplemente o la hija de Jairo. No, estoy hablando de que ya vida eterna. El juicio final. Entonces voy a creerle. Eso es un paso tremendo cuando toda tu vida has estado esperando otra salvación, otro Salvador diferente. Y llega Jesús con todo esto y estás así. Entonces... Pero piensa, eso ya nos pasó a nosotros. Toda tu vida estabas pensando en otra salvación. Y Dios dice, Nel, ¿va a ser Jesús o nada? ¿Le entras? ¿Y qué haces? Aceptaste sus términos. Ok, entonces... Y murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Cuántos versículos antes? O sea, algunos siempre se van a atorar en esto. Y tú sigues hablando y explicando y bien quitado de pena y bien creído que te están oyendo. Y algunos están colgados de esa frase y no se han podido descolgar. O sea, están totalmente atorados y murmurando, dice, yo soy el pan que descendió del cielo. No, ¿cómo? Y ahí está. Entonces siempre va a haber alguien así y a lo mejor tú y yo lo hemos sido también en algún momento. Siempre va a haber y Jesús no para. Jesús no dice, bueno, entonces si no entendieron, hagan unas planillas y quiero esto y 100 veces es que escribas lo siguiente. O sea, no, dice, Él sigue hablando, sigue aclarando.
Al final, en la cruz quedó bastante claro. Y decían, y esta es la razón que todos damos también, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Están en Capernaum, o sea, todos son vecinos, todos son primos, los conocemos. ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Entonces, pues él es de Nazaret, ¿cómo que descendió del cielo? Pero checa su error. Se están preguntando el uno al otro. Nunca esperes que un inconverso o un incrédulo te explique cómo creer. ¿Ok? Entonces, cuando hay esos debates de un ateo y un cristiano, o sea, no tienes que dejar que el ateo ponga como las reglas del debate, porque él ya tiene esto muy seguro que no hay otra opción más que la que yo tengo. Entonces, no, es esto, tienes que permitir que exista Dios, o sea, tiene que ser una de las hipótesis, que Dios existe, que Dios no existe, que no hay nada. Y tiene que ser igualmente aceptables y cada uno lo va a proponer y defender. Y si no, entonces no es un debate, simplemente están linchando al cristiano. Lo hacen bonito, pero lo están linchando, lo exponen para vituperio y demás. Entonces necesitas pensar, bueno, si esto es cierto, todo esto alrededor ya tiene que cambiar, todo ya queda alterado, todo cambia de punto de vista, de ubicación, hasta de ángulo, todo está cambiando porque esto ya establece algo firme y verdadero y todo está derecho o chueco en relación con eso. Entonces Jesús ya lo está poniendo así. ¿Cómo? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Qué tremendo. O sea, piensa lo que está pasando. O sea, están murmurando y dice, ey, no estén murmurando. Imagínate. O sea, ¿quién predica? Bueno, hay quienes predican así, pero no, cállense, pongan atención. Él lo puede hacer porque Él es Dios. No, nadie tiene más razón que Él y nadie lo dice mejor que Él. Entonces dice, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí. Ahora lo pone al revés. Todo el que el Padre me ha dado, vendrá a mí. Pero también ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, ¿te acuerdas en capítulo 1 que los cuales nacen, son engendrados no por voluntad de carne? Es eso. No puedes simplemente decir, yo sentí un vacío, yo tenía una inquietud, entonces empecé a buscar a Dios. No, Él te estaba trayendo y tú te dejaste. O sea, entendiste que algo tenías que hacer. Entonces, es la respuesta, que si el río suena es porque tiene agua. Entonces, hay esto que está produciendo este efecto. El ruido del río es porque tiene agua. Y esa necesidad, esa inquietud, ese vacío y como que la convicción de que necesito buscar a Dios es porque Él te está llamando. Y no nos gusta porque queremos ser autores de nuestra propia vida. Tenemos que ser los que producimos nuestro bienestar, o que al menos que lo sabemos conseguir. Entonces, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Es tremendo. O sea, cuando te dicen Jesús nunca dijo que era Dios, llévales aquí a capítulo 6. Él está diciendo, tienes que creer en mí. Y tienes que, o sea, Dios te dice y tú le haces caso. Dios dice, cree en mi Hijo como en mí. O sea, y si no crees en mi Hijo como en mí, entonces no crees en mí. Entonces no puedes decir que me amas si no amas a mi Hijo. Es tremendo. Y tienes que emborracharte para que tus pensamientos vayan por el camino que tú quieres. Literal. No
no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, o sea Jesús, este ha visto al Padre. Entonces cuando Jesús está diciendo, véanme a mí, ¿por qué? Porque yo estoy haciendo visible todo lo que nadie puede ver del Padre. Yo lo hago visible en mis acciones, yo lo hago audible en mis enseñanzas, mis acciones, hasta en su silencio está dando a conocer al Padre. Entonces, algunos en esa multitud, inclusive de los discípulos, están así. Eso está pasando por encima. Con dificultad estoy captando eso. Y si te está costando dificultad captarlo, estás entre esa gente que están, bueno, pero si no es Dios, ¿quién es? O sea, si no es el Hijo de Dios, entonces ¿qué es? Porque si fuera un merolico, simplemente con muy buena palabra para convencer a la gente, no diría estas cosas, porque hasta el punto de ofenderles. O sea, eso no es buena mercadotecnia. Entonces, dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así o más claro, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, pero también podemos decir, si no tiene vida eterna, es que no ha creído en Él. Entonces a veces tenemos esto, es que mi hijo o mi hija o mi esposo o mi esposa ya hizo la oración. Y hasta esa oración con O mayúscula y si quieres con una H al inicio también para que tenga más peso. La ortografía no importa cuando la doctrina no importa. Entonces ya hizo la oración, es como que ya hizo su primera comunión. ¿Y eso qué? Eso se lo aplican. Igual la oración, a ver, repite conmigo. Entonces, eso lo puedes hacer con un perico. Y se lo aprende, entonces tu perico ya tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Qué excelente, ¿no? Entonces ya se lo comió el gato, pero verás a tu perico en el cielo. Entonces, piensa lo que Jesús está diciendo. Esto es, el que en mí cree tiene vida eterna. El que viene a mí no le echaré fuera. El que a mí viene no tendrá hambre nunca. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces ve cómo está combinando todo eso y les está dejando así. Pues sí, pero viene algo duro. Y el que tiene oídos para oír, entre ellos, va a decir, no lo entiendo, y voy a seguir esperando para que me ayude a entender. Pero ya estoy con él. O sea, ya no me aparto. A ver qué hace, a ver qué explica, pero yo sé que más adelante lo voy a poder entender. Entonces, dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, ya es la segunda vez que lo dice. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo, ya es la tercera vez que lo dice. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Yo. Me tienes que comer a mí. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces ya están así. ¿Cómo? Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿O está diciendo esto nada más si es un loco? ¿O está hablando de algo que necesitas tomar un paso atrás, respirar, repasar todo lo que ha venido haciendo desde que la primera vez que lo escuchaste en Galilea? Y tienes que repasar todo y decir, sus acciones y sus palabras no son de un loco, ni de un merolico, ni de un charlatán. Entonces, tiene razón y el bobo soy yo. Yo nomás no lo entiendo, pero tiene razón. Entonces, hay un cambio que sucede en nosotros, es parte de conversión, en que tú empiezas a darle la razón a Dios
aunque no tengas la razón tú. Pero ve, discute con un niño o niña de 4 años. Discute con un adolescente de 16. Tiene la razón. Y tiene la razón y tiene la razón. Y a ver quién se enoja primero. Y quién se grita peor. O sea, es no. Entonces llega el momento en ese jaloneo en nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, en que alguien va a tener que decir, voy a creer que tú tienes razón. Creo que no tienes por qué jugar con mis sentimientos, no tienes por qué engañarme, pero no entiendo lo que estás haciendo, no entiendo lo que estás diciendo. Y todos hemos de llegar o hemos llegado a ese punto en que tú dices, creo en ti, como Job, aunque no te vea, aunque me mate, voy a creer en ti. Y no necesitas dar una explicación, me encantaría, pero no necesitas dar una explicación. Sigo y voy a seguir mirando hasta que todo se aclare. Entonces, Jesús les dijo, de cierto os digo, o sea, no para y dice, ay pobrecitos, como que ya se pasaron de tueste y ya no aguantan más. Dice, de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día posterior. O sea, viene a mí y cree en mí y yo le resucitaré. Pero entonces venir a Jesús y creer en Él es hacerte tan así partícipe de Él. Entonces, si por ejemplo, yo me caigo en el mar y me come un tiburón, yo voy a ser parte del tiburón. Ahora, si voy a un restaurante y me sirven unos bisteces de tiburón, el tiburón va a ser parte de mí. Ahora, ¿pero quién gana? El que come. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Yo doy mi vida y tú me comes, tú me haces tan parte de ti y soy tu vida. Y entonces el que ha estado así, no entiendo, pero tiene razón, nada más que como que no hice mi tarea en álgebra y no me sale esa ecuación, pero entonces la cifra que haría la ecuación salir, que ya puedo ver y entender bien, la cifra no la tengo yo, pero sí la tiene Él. Es ese momento cuando volteamos y le damos a Él la razón, aunque no entiendes, pero le das la razón. Y entonces le estás dejando ser Dios, le estás dejando ser Señor, y entonces estás recibiendo la vida del Hijo del Hombre en ti. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces cuando llegamos a capítulo 15 lo pone como más limpiecito, que la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, mi padre es el labrador, y dices, ay no, eso sí, uvas y hojitas y todo eso me encanta, pero eso de comer tu carne y beber tu sangre, ¿cómo? Pero entonces él está diciendo, las cosas tan básicas, universales, los aztecas lo entendían, los mayas lo entendían, los egipcios lo entendían, los nórdicos, los babilónicos, sangre. Pero la perversión de lo que da vida y la perversión de lo que nos hace unos con la deidad, o sea, unión con el Dios, la perversión de eso fue sacrificio humano, ¿ok? Y lo original es el sacrificio divino, sacrificar a Dios por la vida del mundo. Entonces, o sea, ve, Jesús está diciendo eso y se nos hace raro y fuera de serie y como que Él está poniendo todas las cosas de cabeza. No, ha estado de cabeza y lo está enderezando. Pero de repente tus puntos de referencia ya están en confusión. Pero Él en algún momento te tiene que reorientar, te tiene que poner pies en tierra. Entonces nos está dando la clave. Yo soy la vida del mundo y yo me doy. Y piensa, Dios, como creador, en sí, el sol y la luna, las estrellas, galaxias, todo lo que existe, todo lo que respira, todo lo que hay, come a Dios, porque subsiste de Él. Su energía,
su voluntad, su imaginación para crear las cosas, todo subsiste de Él. Entonces realmente para poder existir toda la creación come a Dios, come de Él, pero como Él es infinito, no se acaba. O sea, el combustible, el alimento del universo no termina y dices, ay no, eso está muy raro. Es raro porque todas las figuras que tenemos son bárbaros, o sea, son de perversión humana. Pero cuando Él dice, no, eso es esto, yo me doy. Pero no está diciendo, bueno, entonces arranco un dedo, a ver Pedro, a ver, ¿quién? A ver una oreja, Felipe. No es eso, pero eso es lo que nuestra cabeza que está mala está convirtiendo sus palabras, ¿okay? en algo barbárico y algo fuera de serie. Entonces, el que come mi carne, bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y fíjate, pero había gente en ese grupo que está así, dándose cuenta, creo que el que está mal soy yo. Creo que el necio soy yo. Creo que el que está fuera de serie soy yo. Creo que el que necesita cambiar sus definiciones y su entendimiento de todas las cosas soy yo. O sea, alguien en la multitud está así porque nos ha pasado. Estás aquí sentado, estamos en casa leyendo nuestra Biblia y de repente ¡zas! Y dices, yo necesito cambiar. Yo tengo que voltear mi entendimiento al revés, yo estoy mal. Yo tengo que cambiar mis acciones, yo estoy mal. ¿Ok? Entonces, él está provocando algo en ellos, está obligándoles a mover. Ahora, con caballos, cuando el caballo es un poco rejego y como que no te quiere hacer caso y te ve así y como que así no quiere que te acerques, lo que haces es que te acercas, el caballo se hace así como que no te ve y le empujas del costado, así. Y le obligas a cambiar su peso. Tú no pesas lo que él, pero le obligas a cambiar su equilibrio porque estás empujando contra él. Entonces toma un paso y se endereza. Y luego tomas un paso atrás tú y dejas el hueco. El caballo por instinto, porque quiere ser parte de una manada, tomará un paso hacia ti. Tienes que pagar dinero para ir a un establo para hacer la prueba. ¿O me crees? Ok, entonces, pero es una forma de hacer amistad con el caballo. Pero entonces, si tú te acercas al caballo y dices, ¡ay, qué bonito! Y ves sus ojos y sus pestañas y todo eso, y quieres tocar, y todo eso es muy suavecito. Le quieres tocar, el caballo está así. Porque aquí mero enfrente, como sus ojos están así, aquí no te ve. Y nosotros queremos tocarles ahí mero. ¿Ok? Y no te ve, entonces, ¿qué está haciendo? O sea, si tú sintieras una mano que está haciendo esto, estarías pensando, me va a quitar mi cartera, me va a quitar mi celular. O sea, estás así, entonces el caballo igual se pone nervioso. Pero si tú, entonces el verbo fue hecho carne para poder entenderse con nosotros. Porque puedes exigir al caballo que te entienda como humano o simplemente puedes entenderle como caballo. Si te urge montar, le entiendes como caballo porque tú le puedes rodear con tu entendimiento, aunque él te rebasa en fuerza. Entonces vemos esto que Jesús está haciendo y les está haciendo esto, les está empujando. Seguimos leyendo. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga. Entonces, del día siguiente del pan multiplicado fue sábado. Entonces, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces no te agüites porque tú te encuentras con algo en la Biblia y dices, no puedo con eso. No te agüites. Pero aguanta vara,
Si quieres la verdad, hay cosas que vas a quedar rascándote la cabeza. Puedes caminar 2 años hasta que se aclare. Entonces, Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Imagina. O sea, Jesús, ¿esto te ofende? O sea, Dios viene, se hace humano y tiene que vivir con gente que no sabe formarse, gente que empuja en el mercado, gente que escupe en la calle y cae sobre tu pie. O sea, Jesús vive entre gente así, que es orgullosa, que es engañosa, que es vanidosa, que es insegura. O sea, vive entre sociópatas y todo lo que el ser humano tiene. Y Él podría estar cualquier día del año. Yo no necesito eso. ¿A qué vine? La neta, Padre, ¿estás seguro? O sea, Él podría estar así. Entonces, esto os ofende y hablemos entonces de lo que ofende. Pero si esto os ofende, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Y les tocó en la ascensión. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, les está dando la llave para abrir el candado. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Y ellos están así con el asco de que ¿cómo beber su sangre? No, claro que no. Pero piensa que eso es lo que da vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Eso es duro. Pero entonces cuando estás hablando con alguien, cuando estás orando por alguien y tarda mucho tiempo y pasa mucho tiempo, tienes que pensar, esto realmente siempre ha estado en manos del Padre. Siempre. Y Él está dispuesto. Entonces, solo Dios es el que puede cerrar tiempo y espacio y que alguien llegue a Él. Solo Dios lo puede hacer, cambiando el agua en vino, multiplicando el pan, cerrando tiempo y espacio. Y tú y yo oramos día tras día y es mucho. Pero para Dios es simplemente esto. Desde entonces muchos de sus discípulos, checa, no la gente que iba nomás de mirón, de abrir su boca, tirar la baba como decían en mi rancho, nomás así para ver si hay un milagro. No, sino dice entonces muchos de sus discípulos, los que se identificaban. No, pues mi rabino es Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué? Pues Jesús está en Capernaum, ¿no vas a ir? No, ya no. No me late. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Entonces Jesús, Dios mismo hecho hombre, vulnerable, ¿también se quieren ir? Porque imagina, los discípulos, la gente se está yendo y pues te afecta, Pedro y los demás les afecta. ¿Ustedes también se quieren ir? Y mira lo que dice mi Pedro, que la riega a cada rato, pero bien contesta aquí. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Y tú y yo también hemos llegado o hemos de llegar a ese punto. No me está gustando, pero ¿a quién iré? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y Jesús solo lo sabía. Entonces, o sea, eso y esa última frase te quedas así. O sea, Juan lo comenta por el Espíritu y lo incluye esa notita acerca de Judas y dices, bueno, ¿quién es así? Jesús es así. Diciendo todo eso, y todos están así, y Pedro está con un ardor, inflando su corazón así, dice, no, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, nosotros no nos vamos, nosotros estamos ahí, aunque lo negó 3 veces después, pero no, aquí estamos, no
No tenemos a dónde ir. Como muchas veces pregunto, ¿o tienes algo más importante que hacer? Jesús les hace la pregunta. ¿O tienen algo ustedes también urgente por ahí? Pedro dice, no. No tenemos nada más importante. Y Judas está oyendo ahí y nadie sospechaba. En un tiempo ni Judas sospechaba lo que venía trayendo. Entonces, pensando en todo eso otra vez, ¿dónde está Jesús en tu entendimiento? O sea, hemos puesto esto, lo hemos enmarcado así, y de repente vemos eso, Jesús con una satisfacción. ¿No les he escogido a ustedes los 12, incluyendo el que me va a entregar? Le atiné por fe. Su padre le muestra y por fe como hombre lo hace y ahora está volviendo a Jesús la confirmación, como nos pasa a nosotros, de que lo que él hizo sí fue guiado por su padre. Entonces Jesús caminando por fe en su padre como ser humano. Y dices, entonces si Jesús lo puede hacer y no siempre fue agradable, tú y yo lo podemos hacer. Dios te dice, haz esto, lo haces y después dices, eso fue Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esto, quizás el capítulo más difícil en el Evangelio de Juan, que debería de ser mucho más sencillo. Y vemos que realmente los que lo complicaron, lo que lo hicieron, que fue muy largo el capítulo, fueron ellos. Y muy fácilmente nos encontramos entre la multitud, cuestionando, dudando, sacados de onda, igual que ellos. Y queremos formarnos y estar ahí junto a Pedro, moviendo la cabeza, diciendo sí. Pero nosotros, todo es duro, todo es difícil, pero nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es ahí donde queremos estar, Señor. Y darte la satisfacción de habernos enseñado. Entonces, Señor, sigue hablando estas cosas, sigue caminando en esto y permítenos ver más aún. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.